Capítulo 15 del libro de Fisiología Médica de Wheaton y Hall, distensibilidad vascular y funciones de los sistemas arteriales y venosos. Ok, entonces, ¿qué es distensibilidad vascular? La distensibilidad es la capacidad que tiene un vaso sanguíneo para poder estirarse cuando aumenta la presión de la sangre. Y para esto el libro nos da una fórmula que es la distensibilidad es igual al aumento del volumen sobre el aumento de la presión por el volumen original, ¿no? ¿Por qué es importante? Las arterias son moderadamente distensibles, lo que permite amortiguar las pulsaciones del corazón y mantener el flujo sanguíneo constante en los tejidos. Por otra parte, las venas ya también son 8 veces más distensibles que las arterias, y eso significa que pueden almacenar mucha más sangre. Son como básicamente un depósito de reserva para el cuerpo. Ahora, ¿qué es la complianza o la capacitancia vascular? Este es un término en donde nos dicen que es la cantidad total de sangre que un vaso puede almacenar por cada milímetro de mercurio de presión. Y la fórmula aquí nos mencionan que es compliancia es igual a aumento de volumen sobre aumento de la presión. Cuanto más compliante es un vaso, es decir, cuanto hay más complianza, más sangre puede almacenar sin que sube en este caso mucho la presión. Y esto también nos dicen de que la relación con la distensibilidad es igual, la fórmula que en este caso nos presentan va a ser la complianza es igual a la distensibilidad por el volumen. Por eso una vena sistémica tiene 24 veces más complianza que su arteria correspondiente, porque es 8 veces más distensible y tiene 3 veces más volumen. Ok, ahora nos mencionan con respecto al sistema nervioso simpático que tiene una función muy importante aquí. Cuando se activa el sistema simpático, que en este caso por ejemplo en una hemorragia, se va a contraer las arterias y también las venas y se va a reducir la complianza. La sangre se va a empujar hacia el corazón o se empuja hacia el corazón, así el cuerpo mantiene el gasto cardíaco aunque haya menos sangre. Ahora, existe algo que se llama complianza diferida, que en este caso es la relajación, que por ejemplo podríamos hablar en la relajación por estrés. Cuando un vaso recibe más sangre de golpe, primero sube la presión, pero después el vaso se estira lentamente para que esa presión vuelva a bajar. Este mecanismo es útil cuando hay una transfusión rápida. Si pierde sangre y luego el cuerpo necesita ajustar su volumen, pues se va a dar este mecanismo, ¿no? Es decir, la complianza diferida. Bien, entonces en términos simples podríamos decir que la distensibilidad es qué tanto puede estirarse un vaso con un cambio de presión. La complianza es cuánta sangre puede almacenar un vaso por cada milímetro de mercurio, y las venas, como mencionamos, son más distensibles y más compliantes, ya que van a funcionar como depósitos sanguíneos, y las arterias son menos distensibles y estos se encargan de amortiguar ya también las pulsaciones, ¿no? El sistema nervioso simpático va a reducir la complianza, es decir, va a aumentar el retorno venoso, y la complianza diferida va a ser igual al estiramiento lento del vaso, lo cual va a regular la presión. Ok, en el libro también nos mencionan acerca de las pulsaciones de la presión arterial, que básicamente nos dicen que cada vez que el corazón late va a expulsar una cantidad de sangre hacia las arterias. Esta oleada va a crear una presión que empuja la sangre por todo el cuerpo. Si las arterias fueran rígidas, esta sangre solo circularía en el momento de la sístole, es decir, cuando el corazón se contrae, y no habría un flujo durante la diástole, cuando el corazón se relaja. Pero gracias a que las arterias son elásticas, es decir, son distensibles, pueden estirarse y también almacenar parte de esa sangre, liberándola de forma continua, incluso en la diástole, ¿no? Esto permite que el flujo sanguíneo hacia los tejidos sea constante. Y para esto nos van a mencionar presiones importantes del pulso. Vamos a tener la presión sistólica, que es la presión máxima durante el latido, son 120 milímetros de mercurio en términos normales. También tenemos la presión diastólica, que es la presión más baja entre latidos. Esto es igual a 80 milímetros de mercurio. Y la presión de pulso, que es la diferencia entre las dos, que vendría a ser 120 menos 80, lo cual es 40 milímetros de mercurio. Ahora, algunos factores que afectan la presión de pulso van a ser el volumen sistólico aumentado, que es mientras haya más sangre, mientras más sangre expulsada por el corazón, esto va a hacer que se suba la presión del pulso, y la complianza arterial disminuida, que básicamente es cuando las arterias son menos elásticas, como en personas mayores o con aterosclerosis, también suba la presión del pulso, ¿no? Ahora, existen casos clínicos con perfiles anormales del pulso. Por ejemplo, nos mencionan la estenosis aórtica, en donde hay una válvula estrecha, es decir, donde va a haber menos sangre, y como tal la presión del pulso va a bajar. Ahora, existe también otro caso clínico o otra condición que vendría a ser el conducto arterioso persistente, en donde ya también
parte de la sangre se va a devolver a los pulmones y esto va a hacer que se reduzca también la presión, sobre todo diastólica, y eso también pues a niveles generales la presión del pulso va a ser ya también alta en estos casos, ¿no? Ahora, con respecto a la insuficiencia aórtica, ya también la válvula no se va a cerrar bien, lo cual hace que la sangre regrese al corazón durante la diástole y esto hace que la presión diastólica sea muy baja, pero también la presión del pulso ya también va a ser muy alta. Bien, con respecto a la amortiguación del pulso, nos menciona que a medida que la sangre avanza hacia vasos pequeños, las pulsaciones de presión van a disminuir y casi desaparecen al llegar a los capilares. Esto ocurre por la resistencia al paso de la sangre, la distensibilidad de los vasos, y entre más resistencia y más elasticidad tenga un vaso, más se va a amortiguar, es decir, se va a suavizar la onda de presión. Ok, ahora, ¿cómo podemos medir la presión arterial? Esto mediante el método de auscultación usando el manguito y también un estetoscopio. De hecho, esto ya lo conocemos. Bueno, me imagino que ya han hecho una práctica de esto, ¿no? Pero lo que podemos decir aquí es que al disminuir la presión del manguito, por ejemplo, lo primero que se hace es inflar el manguito hasta colapsar la arteria o que el pulso ya no haya, ¿no? Entonces luego de eso, al disminuir la presión del manguito, se va a comenzar a oírse los ruidos. El primer ruido va a ser el ruido de Korotov, que vendrían a ser la presión sistólica, y luego de esto la presión diastólica, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo insuficiencia aórtica, los ruidos pueden continuar mucho tiempo, dificultando pues la medicación exacta de la presión diastólica. Para esto el libro también nos menciona en este caso algún cálculo, que es el valor promedio que mantiene el flujo sanguíneo constante en los tejidos, que se calcula en este caso con la fórmula que está en el libro, ¿no? Y por eso es que podemos obtener pues 120 milímetros de mercurio en la presión sistólica y en la presión diastólica 80 milímetros de mercurio. Si esto aplicamos a la fórmula, pues nos va a dar 93.3 milímetros de mercurio. Bien, para terminar vamos a hablar acerca de lo que son las venas y las funciones principales. Obviamente mencionamos en un principio la distensibilidad y la función del reservorio que contienen, ¿no? Las venas pueden aumentar o disminuir de tamaño, lo que les permite almacenar sangre y liberarla cuando el cuerpo lo necesita. Y como mencionamos, también actúan como reservorios sanguíneos, que contienen más del 60% de sangre total del cuerpo. En situaciones de pérdida de sangre o hemorragia, el sistema simpático provoca vasoconstricción venosa para movilizar sangre hacia el corazón y mantener la presión arterial. Ahora, esto con respecto a la distensibilidad y función de reservorio. También tiene otra función que es la bomba venosa muscular. Las válvulas venosas y la contracción muscular durante un movimiento permiten que la sangre se impulse hacia el corazón. En personas que caminan, esta bomba mantiene la presión en los pies cerca de 25 milímetros de mercurio y en bipedestación prolongada sin movimiento, la presión puede llegar a más de 90 milímetros de mercurio. Si las válvulas son incompetentes o están dañadas, se desarrollan venas varicosas con alta presión venosa en este caso y también puede desarrollar edema y fallo del retorno venoso, ¿no? Bien, hablemos de las presiones venosas. Para esto vamos a hablar en primer lugar de la presión en la aurícula derecha, que es la presión venosa central, conocido como el PVC. Lo normal de esta vena o la presión en esta parte de la aurícula derecha tiene que ser de 0 milímetros de mercurio, pero puede subir a 20 o a 30 milímetros de mercurio en casos graves como insuficiencia cardíaca, transfusión masiva, entre otros, ¿no? Ahora, esto va a influir directamente sobre la presión venosa periférica. Y hablando de la presión venosa periférica, vamos a hablar de esta. Generalmente esta va a estar de 4 a 7 milímetros de mercurio más alta que la presión en la aurícula derecha. Aumenta cuando se va a colapsar venas por compresión externa o cuando también hay una obstrucción parcial o también cuando hay un aumento de la presión en la aurícula derecha. Bien, otra de las cosas que nos menciona el libro es la presión gravitacional o hidrostática. Por cada 13.6 milímetros hacia abajo de la superficie, la presión va a aumentar 1 milímetro de mercurio. En una persona de pie, la presión venosa en los pies alcanza hasta más de 90 milímetros de mercurio por el peso de la sangre. Las válvulas y el movimiento muscular contrarrestan este efecto manteniendo una presión más baja. Y finalmente nos mencionan que existen reservorios sanguíneos especiales. Por ejemplo, el vaso. El vaso libera hasta 100 mililitros de sangre. El hígado, específicamente los senos, pueden liberar varios cientos de litros de mililitros y las venas abdominales grandes hasta 300 mililitros. Pero los plexos venosos cutáneos también pueden liberar varios cientos de mililitros, ¿no? Y bueno, de esta manera hemos terminado con este capítulo 15. Si te ha gustado, dale like y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente capítulo, el capítulo 16, donde vamos a hablar de la microcirculación y el sistema linfático, en donde específicamente hablaremos del intercambio de líquido capilar, líquido intersticial y el flujo linfático.